Barcelona reluce bajo un sol suave y elegante, y sus calles vibran con la anticipación de un gran evento. La mansión Márquez, situada en el corazón de Pedralbes, parece respirar de la expectación. El jardín rebosa de hortensias y limoneros, y en el vestíbulo el eco de risas, órdenes críspidas y tacones sobre el mármol crean un murmullo de nerviosismo y alegría. El aroma a rosas frescas se mezcla con el olor a café recién hecho procedente de la cocina, donde el personal va y viene, alistando cada detalle para la boda del año. En mitad de este torbellino de preparativos, Hugo Márquez atraviesa el vestíbulo, el móvil pegado a la oreja, sumido en una conversación con un socio de negocios. Su porte distingue, alto, bien vestido, con una sombra de cansancio en la mirada. Pero en cuanto ve a su hija, Paula, al pie de la escalera sujetando firmemente la mano de Irene, su rigidez se suaviza. «Papá, mira lo que hice con Irene», dice Paula, con su cabecita rubia inclinándose hacia la nani. «Es para ella. Para que no se olvide nunca de mí». Paula alarga su pequeña muñeca, sosteniendo un brazalete de cuentas de colores. Irene lo recibe con una sonrisa que le tiembla sutilmente en los labios, tratando de contener la emoción que amenaza con desbordarla. «Gracias, mi amor. Voy a ponérmelo siempre», susurra Irene, abrochándose el brazalete en la muñeca. Sus ojos, llenos de un orgullo cálido pero salpicados de preocupación, buscan la aprobación de Hugo. Es en ese instante que Camila Ortega entra al salón. Su presencia lo llena todo, vestido perfecto, maquillaje impecable, sonrisa deslumbrante. Pero sus ojos, al posar sobre el regalo, destilan una pizca de desdén disfrazada de amabilidad. «Ay, Paula. Qué detalle tan tierno», dice Camila, recalcando la palabra mientras mira con sorna el brazalete. «Aunque, Irene, podrías animarla a hacer algo más elegante. Dentro de poco serás parte de una familia muy expuesta», se gira hacia Hugo, besando el aire a su lado, «y hay que cuidar cada detalle. Para la prensa, sobre todo». Paula baja ligeramente la mirada, pero Irene aprieta su manita con ternura, ignorando la puya. Hugo desvía la vista al rincón donde una discreta cámara de seguridad titila con su luz roja. Es un recordatorio de que, en la mansión Márquez, nada pasa desapercibido. Todo lo que hace Paula es especial. «Camila», interviene Hugo, leyendo el gesto dejado por Camila. «Eso no lo pienso negociar». Camila sonríe, pero la frialdad le persiste en la mirada. Irene, notando el ambiente enrarecido, busca una excusa. «Señor Hugo, ¿le parece si llevo a Paula al invernadero un rato mientras vuelven los floristas?» Él asiente, y al salir del salón, la pequeña aprieta aún más la mano de Irene, como si presintiera que sus pequeños gestos pueden perder su valor en ese mundo de apariencias. En el jardín trasero, bajo la sombra de un limonero en flor, Beatriz Montané, elegante con su vestido azul y su cabello recogido, espera a Irene. Ambas se resguardan de la intensidad de la mansión. Aquí el silencio permite que las palabras surjan con honestidad. «No sé si felicitaros o advertirte», murmura Beatriz en voz baja, abanicándose con displicencia. «Esa joven, Camila, ha llegado demasiado lejos y demasiado rápido. Hugo está ciego, Irene. Ciego por su propia soledad». Irene, sentada en el banco de piedra, se dedica a desenredar el cabello de Paula entre sus dedos, como quien teje un escudo invisible. «El señor Hugo busca lo mejor para Paula y su familia», responde Irene, aunque su tono se quiebra ligeramente. Beatriz inclina el torso, bajando aún más la voz. «¿Sabes algo que yo no? Hay rumores. Dicen que Camila siempre logra lo que quiere, pero nunca sin dejar víctimas en el camino». La mirada de Irene se nubla por un instante, y su mano, casi sin querer, se desliza hacia el bolso donde esconde un sobre grueso, repleto de documentos legales. Su secreto le pesa, pero lo esconde bajo una sonrisa ensayada. Las niñas del mundo como Paula necesitan mujeres fuertes. Y Camila, bueno, quizá cambie. Beatriz suelta una breve risa incrédula. «No puedes creer eso. Yo te conozco, Irene. Antes de que tú llegaras, ya sabías proteger a la gente que quieres». Antes de que Irene pueda responder, la figura de Camila aparece en el lindero del jardín, su sombra alargada y su andar seguro.
¿Se interrumpe una confidencia entre damas? Pregunta Camila, sonriendo como si nada le importara. Sus ojos se clavan en el bolso de Irene por un segundo. Solo compartíamos recuerdos, dice Irene, tragando saliva. Cosas de familia, ya sabes. Beatriz la observa con atención, captando el temblor involuntario de las manos de Irene. Espero que todos los recuerdos que guardéis sean dulces, afirma Camila, antes de marcharse. Su voz resuena con una punta de amenaza disfrazada. Irene observa la espalda recta de Camila y nota que el aire es un poco más denso. Beatriz acerca su mano al brazo de Irene en un gesto de advertencia y la nani asiente sin atreverse a decir más. Al caer la tarde, la cocina de la mansión queda en silencio por un momento. Irene, entre una tarea y otra, deja el brazalete de cuentas en la encimera, apoyándolo suavemente junto a un frutero. Suspira, como quien deposita también parte de su ansiedad allí, y sale corriendo para preparar la merienda de Paula. Minutos después, Camila entra. Su andar, casi felino, delata impaciencia. Con un rápido vistazo comprueba que nadie la observa, o eso cree. Sus manos bien cuidadas encuentran el brazalete colorido, lo sujetan, lo evalúan y lo tuercen con un gesto de fastidio. Estas pequeñeces no tienen cabida en mi nueva casa, murmura para sí, mirando de reojo a la cámara de seguridad situada justo encima del frigorífico, sin ni siquiera prestarle atención. El brazalete cede entre sus dedos y estalla en una docena de cuentas que ruedan hasta el suelo. Camila recoge los hilos rotos, los lanza bruscamente a la basura y sale con presteza, asegurándose de que nada quede a la vista, solo olvida que las cámaras nunca duermen. Más tarde, Paula entra a la cocina buscando a Irene. Recorre la encimera con la mirada y, cuando ve las cuentas desperdigadas, su corazón da un brinco. ¿Irene, y mi brazalete? El que te di. No lo veo, ¿por qué está roto? Su voz se quiebra, un hilo frágil. Irene, al regresar y ver el desastre, recoge los restos con manos temblorosas. Mira instintivamente hacia la cámara, preocupada. Cierra los puños y se obliga a sonreír. Lo debí de dejar muy cerca del borde, mi amor. Lo siento tanto, le dice, abrazando a Paula. Puedo intentar hacer otro contigo. En ese momento, Camila entra tras escuchar la conversación y, con una leve elevación de cejas, asegura con frialdad. No sé de qué habláis. No he visto ningún brazalete. La pequeña Paula no puede evitar llorar en silencio mientras Irene la acoge en su regazo, lanzando una mirada de odio contenido a Camila. Pero ninguna de las dos advierte que toda la escena ha quedado grabada, que ese pequeño acto de desprecio está ahora guardado en la memoria fría de una cámara, esperando el momento perfecto para cambiarlo todo. La lluvia tamborileaba suavemente contra los ventanales de la casa Márquez cuando Paula, con la carita encendida aún por el dolor y la confusión, se refugió en su dormitorio. Allí, rodeada de sus muñecas, el silencio era distinto, más pesado, casi pegajoso. Sacó una hoja de papel y, apretando los labios, deslizó los colores con furia contenida. Los trazos fueron gruesos, temblorosos. Dibujo tras dibujo, sus manos plasmaron una pulsera rota, fragmentada en el suelo, y una figura alargada, oscura, altiva, cuya sombra cubría la escena. Nadie sonreía allí. El dibujo se sentía frío. Paula contempló la hoja un instante, mordiéndose el labio inferior. No entendía por qué Camila le tenía tanto rencor a aquella pulserita sencilla, ni por qué la destruyó de esa manera. Pero más le inquietaba no poder expresar el miedo, el secreto que pesaba en su pecho. No sabía si contárselo a papá, ni cómo. Dobló el papel varias veces y lo escondió bajo su almohada, sollozando suavemente, antes de sumirse acurrucada entre las mantas. El murmullo sordo de un televisor de fondo acompañaba a Irene que recorría el pasillo discretamente, pendiente de cualquier palabra o susurro de las habitaciones. Su instinto maternal la llevó a la puerta de Paula, entreabierta apenas. Asomó la cabeza y vio a la niña intentando dormirse, cuerpo encogido en una postura indefensa. Se acercó despacio, sentándose a los pies de la cama. Creía que Paula dormía, pero al arreglar la sábana sintió el bulto del papel. Dudó apenas, pero lo rescató delicadamente.
La luz tenue del pasillo iluminó el dibujo lo suficiente para que Irene distinguiera la pulsera rota, la que Paula había regalado con amor aquel mediodía, y reconoció de inmediato la silueta negra e imponente, inconfundible, Camila. La mandíbula de Irene se tensó al captar la angustia de la niña, que solo se atrevía a comunicar a través de los crayones. El dolor y la preocupación le revolotearon en el pecho. Había visto demasiados gestos fríos y sutiles de Camila, pero esto era diferente. Era un grito ahogado, un mensaje que debía proteger. Guardó la hoja con sumo cuidado dentro de una libreta suya, prometiéndose hablar con Paula en cuanto la niña estuviera preparada. Salió del cuarto en silencio, acariciándole el cabello. «Duerme, mi cielo. Nada malo va a pasarte», susurró, aunque por dentro temblaba ante la sospecha creciente. Al otro extremo de la casa, Hugo estaba parado junto al ventanal de su estudio, la noche barcelonesa extendiéndose como un mar de luces borrosas. Apoyado sobre el vidrio, intentaba encontrar calma en medio de la ilusión por el gran evento, pero un peso indescifrable le apretaba el pecho. Había notado las miradas esquivas, el silencio inusual de Paula y la tensión contenida en Irene, pero se negaba a darle forma a esas inquietudes. Todavía no podía asimilar que, quizás, algo no estaba bien entre las personas que más quería proteger. La jornada siguiente, la finca respiraba un aire nervioso y ceremonial. Entre flores frescas y el ir y venir de camareros, todo se preparaba para la gala previa a la boda, la élite de Barcelona, expectante ante el romance de Hugo y la sofisticada Camila. El salón se llenó de conversaciones susurradas, copas de cava tintineando y sonrisas de compromiso. Camila, resplandeciente y en su elemento, paseaba entre los invitados, atendiendo a todos con ese carisma cuidadosamente construido, siempre una mano perfectamente colocada, siempre una respuesta adecuadamente dulce. Solo los ojos agudos de Beatriz, antigua amiga de los Márquez y observadora nata de la sociedad, no se dejaban encandilar. Acercándose a Hugo con un gesto afable, le habló en voz baja, tentándolo con confidencias. «Hugo, ¿estás seguro de que quieres dar este paso? Camila no siempre es lo que parece, a veces el brillo esconde garras», le dijo, mirada franca y preocupada. Hugo sonrió, incómodo, reprimiendo el deseo de preguntar más. «Eres demasiado desconfiada, Beatriz. Esta boda es lo mejor para Paula, lo mejor para todos», dijo, con un tono más tenso del que quería admitir. Beatriz, que bien conocía el dolor de Hugo y el precio de la soledad, no insistió. Se limitó a apretar su mano, deslizándole una mirada significativa antes de desaparecer entre el gentío. Irene se movía discreta, siempre atenta al vaivén de los invitados, pero con la mente lejos del bullicio. Notó enseguida la forma en que Camila, aun con su alegre repertorio, le lanzaba miradas frías a Paula, ahora pegada a las faldas de Irene, callada, sin brillo en los ojos. Entre bromas vacías y posados para la prensa, Camila se inclinó cerca de la pequeña. «Recuerda sonreír cuando te saluden, Paula. No hagas el ridículo, ¿sí?». Sus palabras tenían el filo sutil que solo Irene pudo escuchar entre dientes. La nani sintió el impulso de abrazar más fuerte a la niña. Todo su interior gritaba que debía protegerla. Fue en ese momento, mientras un breve descuido de la seguridad le daba oportunidad, que Irene se deslizó hasta el pasillo privado que daba a la oficina familiar. Sabía que había cámaras por toda la mansión y, siendo la única de confianza además de Hugo, conocía bien el sistema. Con suma cautela, revisó la caja fuerte donde los discos duros de las últimas 24 horas reposaban casi siempre sin revisión. Con manos firmes, aunque sentía el pulso acelerado bajo la blusa, extrajo discretamente el disco correspondiente al día anterior, el que pudiera contener la verdad sobre la pulsera rota y la actitud de Camila con Paula. Lo guardó en su bolso de trabajo, sabiendo que este acto podría costarle todo: el empleo, la confianza de Hugo, incluso la paz de la familia. Pero sentía dentro la urgencia de anticiparse. Esta vez, la verdad no podía ahogarse en las sombras de lujo. A su regreso, ya en medio del salón, Irene sintió el peso de unas miradas indiscretas. Los rumores comenzaban a agitarse entre algunos invitados. Frases sueltas danzaban en el aire: «Camila es demasiado estricta con la niña, ¿lo has visto? Esa boda huele a conveniencia».
La sonrisa de Camila nunca flaqueaba, pero sus ojos furtivos la delataban, pendientes de cada acercamiento entre Irene y Paula. El ambiente se volvió más denso, las risas más forzadas, y el miedo a lo que vendría le latía en la sien a Irene mientras estrechaba la mano de Paula. Supo entonces que, con ese pequeño disco duro oculto y el dibujo guardado como una reliquia, tal vez acababa de encender una mecha peligrosa. En un rincón apartado, Hugo contemplaba la escena, sin poder decidir si era verdad lo que empezaba a sentir, una grieta, invisible pero evidente, fragmentando poco a poco la ilusión de una familia perfecta. El murmullo de la fiesta, en vez de celebratorio, sonaba como el preludio de una tormenta a punto de estallar. El sol asomaba tímidamente entre las cortinas de la mansión Márquez, proyectando destellos dorados sobre las alfombras mientras el silencio de la noche era reemplazado poco a poco por el movimiento discretísimo del servicio. En la habitación de Paula, Irene recogía sutilmente los vestidos de la niña, sin dejar de observar cómo ella jugueteaba distraída en la cama, el semblante apagado y distante desde la fatídica noche anterior. ¿Te apetece desayunar conmigo afuera, en el jardín?, preguntó Irene, intentando sonar animada. Paula la miró en silencio, rozando sus labios con el peluche que aún conservaba entre los brazos, y negó suavemente con la cabeza. Al otro extremo del pasillo, Hugo traía aún el nudo del smoking deshecho tras otra noche sin dormir. Vio pasar a Camila, perfectamente arreglada, luciendo para cualquiera que no supiera mirar la sonrisa de quien no tiene nada que ocultar. «Dormiste poco», comentó Camila, acercándose para colocarle una mano en el pecho. ¿Te preocupa algo? Solo asuntos del trabajo, mintió Hugo, la voz tensa. Camila aprovechó el momento para sembrar su inquietud, bajando la voz. No entiendo a Paula. Es como si disfrutara buscarnos problemas. Ayer la vi muy fría contigo y, sinceramente, Hugo, los niños saben manipular cuando tienen oportunidad. Hugo, exhausto, asintió distraído. Era cierto que Paula estaba más ausente que nunca. ¿Habría algo que no supiera? Mientras tanto, Irene doblaba una prenda junto a la cómoda cuando notó el dibujo de Paula, aquel que la niña había escondido tras los libros. Era la pulsera rota, clara, casi cruel en su detalle, sus trazos infantiles no mentían. Irene lo sostuvo entre los dedos, la culpa y la sospecha debatiéndose en su pecho. Sabía que, si ese dibujo llegaba a manos de Hugo, el escándalo sería inevitable. Pero, ¿arriesgar así la estabilidad de Paula? La conversación con Camila la noche anterior, el tono dulce pero hiriente de la nueva prometida, la habían perturbado profundamente. Al poco, Camila se cruzó con ella en el corredor. Irene. ¿No has notado a Paula rara últimamente? Ayer parecía hostil, dijo, sin mirarla a los ojos. No es nada. El ambiente en casa cambió mucho con la boda cerca, respondió Irene, intentando ser neutral. Camila sonrió, afilada. Sé que haces todo por ella, de verdad te valoro aquí, se detuvo, acercándose peligrosamente. Pero a veces uno se excede con las confidencias. Espero que seas prudente, Irene. La tensión era palpable, el brillo de amenaza en los ojos de Camila contrastaba con su tono angelical. Irene guardó el dibujo entre sus cosas personales, temblando ligeramente. Tuvo que recordarse que debía proteger a Paula a toda costa. Horas más tarde, mientras la vida de la mansión giraba a ritmo de costumbre, Hugo buscó a Irene cerca de la biblioteca. ¿Has notado realmente un cambio en Paula?, le preguntó. ¿Crees que es el estrés de la boda? Irene se contuvo. Por un instante estuvo a punto de sacar el dibujo, dejarlo hablar por sí solo, pero una intuición le frenó. Miró a Hugo con una ternura apesadumbrada. Paula es sensible, y las cosas han ido demasiado rápido. Déjala que te vea calmado, que sienta que todo sigue igual contigo. Hugo asintió, agradecido por la inestable paz que Irene le ofrecía, sin saber que, entre sus manos, Irene escondía el primer hilo de un misterio que podía cambiarlo todo. Más tarde ese mismo día, la tranquilidad de la casa se vio interrumpida por la llegada de un vehículo de lujo. Beatriz Montané, siempre impecable, descendió con cajas envueltas en papel brillante.
Su sonrisa amable era tan solo la máscara de quien viene a inspeccionar más que a regalar. Irene, querida. Saludó con efusividad. He venido a dejar unos regalos para la boda, pero dime, ¿cómo va todo? ¿No habrás notado, no sé, alguna cosa extraña con Camila? Irene bajó la mirada, incómoda por la pregunta tan directa. La señora Camila ayuda mucho, y la boda tiene a todos nerviosos, respondió, evasiva. Beatriz la estudió en silencio, su mirada traspasando cualquier barrera. Irene, llevo muchos años en este círculo y sé distinguir cuando alguien esconde algo. Sabes que Hugo confía en ti por encima de todos, se acercó más, murmurando. Solo te pido que, si sabes algo que pueda perjudicarle, piénsatelo bien antes de guardar silencio. Irene tragó saliva, percibiendo la amenaza disfrazada inquietud amistosa. Por un segundo, la tentación de sacar el dibujo la invadió, pero solo apretó las manos. He cuidado mucho a Paula. Y ahora, estoy resguardando algo importante. Por su bien, dijo, casi sin querer. El resplandor curioso en los ojos de Beatriz no pasó desapercibido. Eso espero, Irene. Porque hay secretos que, si salen a la luz en mal momento, arrasan con todo, respondió mientras giraba las cajas entre sus dedos, antes de dirigirse hacia el salón. Cayendo la tarde, Irene buscó un pañuelo en su tocador y, al abrir el cajón inferior, halló el sobresellado que había escondido años atrás, aún intacto. Acarició el papel amarillento con una mezcla de temor y nostalgia. El remitente, el nombre que tanto había tratado de olvidar, le pesaba en el corazón, testamento y decreto de tutela, palabras frías escritas con tinta negra. Se obligó a no romper el sello, no aún. El eco de amenazas antiguas y promesas rotas le arañaba la conciencia mientras, apurada, volvía a asegurar el sobre bajo una pila de bufandas. Al anochecer, el ritmo cotidiano de la mansión se vio agitado por la llegada inesperada de un hombre que, aunque cansado y demacrado, conservaba los ojos astutos. Álvaro Ríos observó la casa desde la verja, luego deslizándose por la entrada trasera sin ser anunciado. Irene lo encontró en la penumbra del despacho, la sombra de un pasado que ojalá hubiera sepultado para siempre. Pensé que lo tuyo era desaparecer para siempre, le dijo ella, la voz rota de ira y temor. Y yo pensé que cumplirías tu palabra, respondió Álvaro, el tono cargado de veneno contenido. Irene se mantuvo firme, pero su mano buscó inconscientemente el lugar donde guardaba el sobre. ¿Qué quieres, Álvaro? Él sonrió, sin alegría. Vengo por lo mío. Sabes exactamente a qué me refiero, Irene. Ese sobre, y cualquier otra prueba que te incrimine a ti, o a los Márquez. Me cansé de vivir a la sombra, de verte prosperar como si nada hubiera pasado. Las venas del cuello de Irene latían con fuerza. Todo lo que hago es por Paula. No dejaré que la destruyas también a ella. No me subestimes, Irene. Sé de la pulsera rota y del video. Y si no recibo lo que reclamo, todos tus secretos serán de dominio público. La amenaza resonó como un látigo en el aire. Álvaro se alejó, desapareciendo de nuevo entre las sombras. Esa noche, pegado a la verja del jardín, oculto tras la vegetación, Álvaro estudió las rutinas de la mansión. Tomaba notas mentales, midiendo los movimientos de Irene, de Camila y de la propia Paula. Sacó del bolsillo una vieja llave que giró entre los dedos, el rostro endurecido por la amargura. Observaba, aguardando el momento oportuno para asestar el golpe que amenazaba los cimientos de la familia. Y, en ese silencio expectante, la mansión Márquez parecía contener el aliento, ajena aún a las tormentas que se avecinaban. La luz del crepúsculo baña las fachadas nobles del Eixample mientras los rumores, como olas persistentes, se difunden bajo los techos de la mansión Márquez. En los pasillos amplios, Camila camina entre el personal doméstico con un porte seguro, una sonrisa desnuda de calor real. Su teléfono destella cada pocos minutos, un mensaje a una asistenta, una invitación improvisada a un té con la esposa de un socio de Hugo, un comentario meticulosamente ambiguo. Es una pena, la pobre Irene, se la nota tan inestable últimamente. ¿No os parece? Susurra a Lucía, una joven limpiadora, justo al doblar la esquina del corredor.
Lucía asiente, incómoda, y Camila le palmea el hombro con suavidad calculada. Hugo confía demasiado. A veces creo que debería preocuparse un poco más por su hija, añade, guiando la conversación en una dirección venenosa. Las palabras de Camila se rehacen y amplifican en cada boca que las repite. Solo una persona parece escuchar con escepticismo. Beatriz, anclada cerca de la galería trasera, observa en silencio. Ella se toma el tiempo de conversar con el chofer, luego con Marta la cocinera. Les pregunta por incidentes menores de las últimas semanas. ¿La pulsera? ¿Cómo dices que se rompió? Pregunta Beatriz, mirando directamente a Marta, quien baja la voz. Camila dijo que la niña tropezó al dársela a Irene. Pero Teresa, la otra niñera, juró que la encontró en el despacho, rota ya. Beatriz asiente, su mente uniendo detalles dispersos. Apunta mentalmente las contradicciones. El rumor de la inestabilidad de Irene es nuevo, pero repetido con sospechosa frecuencia. Rastrea los movimientos de Camila, detectando el arte invisible de su manipulación. En el estudio, Hugo se afana con papeles, los ojos cansados y el pecho tenso. El silencio extraño de Paula le pesa más de lo que admite. Toca la puerta de la habitación de su hija y observa cómo Paula dibuja en su cuaderno con el ceño fruncido. ¿Estás bien, princesa? Casi no has hablado hoy, dice, sentándose a su lado. La niña levanta los hombros, esquiva su mirada, clava los ojos en el papel. El dibujo muestra una figura femenina de cabello largo, rota a la mitad, un secreto expresivo apenas disfrazado. Hugo observa el dibujo en silencio, perturbado. Más tarde, afuera, se cruza con Camila, que baja la escalera como una actriz ensayando su entrada. ¿Has notado a Paula? Está distante, dice él, midiendo sus palabras. Camila sonríe, le acaricia el brazo. Últimamente la noto rara, sí. Creo que Irene la sobreestimula. ¿No te parece? A veces la escucho hablarle de cosas tristes, como si quisiera que la niña dependiera de ella. Hugo duda. No le convence, pero la semilla de duda cae en terreno fértil después de tanta presión y cansancio. A pocos pasos, Irene presiente que algo se le escapa. Busca a Hugo en el estudio, la voz atormentada por la urgencia de advertirle, pero no encuentra el momento ni las palabras. Hugo, hay cosas que deberías saber sobre Paula, intenta decir. Él la interrumpe sin brusquedad, pero con firmeza. Ahora no, Irene. Ya tengo demasiadas preocupaciones. Solo pido que las cosas aquí se mantengan tranquilas. Irene asiente y se retira, muriendo por hablar pero abrumada por el miedo a Camila, a lo que podría descubrir Hugo, a enfrentar el peso de un secreto que ni ella ha terminado de descifrar. Mientras tanto, Beatriz se lleva sus notas y preguntas, decidida a escarbar más hondo aunque intuye que el conflicto está a punto de estallar. Sus sospechas se concretan, la mayoría de las contradicciones siempre involucran a Camila. Aquella noche, Irene no concilia el sueño. La casa está sumida en un silencio inquietante, apenas rasgado por el rumor del tráfico lejano. En su habitación, la caja de recuerdos permanece escondida bajo la ropa de Paula. Con manos temblorosas, Irene la saca y examina el sobresellado, su nombre escrito con la caligrafía firme de Clara, la esposa fallecida de Hugo. Las palabras de Álvaro, su exmarido, resuenan crueles, te devolverán al lugar del que nunca debiste salir, Irene. Nadie cree lo que fuimos, ni lo que puedes perder. Irene contempla el sobre, la mente inundada de contradicciones y sospechas hiladas por semanas, la actitud de Camila, el miedo que crece en Paula, la distancia dolorosa de Hugo. Lucha consigo misma, eligiendo entre el silencio y la necesidad de proteger aquello que más ama. Por fin, doblega el miedo y rasga el sello. El sobre contiene varias páginas legales, la designación, por expresa voluntad de Clara, que nombra a Irene Ríos como tutora legal de Paula en caso de incapacidad o ausencia de ambos padres. Mira los pliegos rígidos, la firma nítida de Clara, el sello notarial de un despacho de abogados prestigioso. La letra de Clara le duele aún más, confío en ti, Irene. Nadie entenderá jamás a Paula como tú. En la segunda hoja, la condición,
su derecho depende de que Irene siga siendo una presencia estable, íntegra y capaz de ofrecer amor desinteresado. No hay revocatoria, salvo causa legal grave. Irene siente la sangre descenderle de la cabeza. Sabe lo que esto implica: si Camila llegara a casarse con Hugo, tendría acceso no solo a la vida familiar, sino potencialmente a la herencia y a la tutela informal de Paula, desbancando a Irene. Pero si el contenido de este sobresaliera a la luz, podría perderlo todo, o salvar lo que queda de la familia. Rompe en llanto, entre alivio y angustia. Se da cuenta de que su vínculo con Paula es mucho más profundo, antiguo y protegido de lo que imaginaba, pero que todos los que se interponen, incluida Camila y acaso el propio Hugo, jamás aceptarían su verdad sin guerra. Esa noche, mientras el resto duerme, Irene va al cuarto de Paula. Se sienta junto a la niña y le acaricia el pelo. Nada de esto es tu culpa, amor mío, susurra cerca de su oído. Yo siempre estaré contigo, aunque otros intenten apartarnos. Paula, medio dormida, se aferra a la mano de Irene. En la penumbra del pasillo, la puerta se entorna y una silueta se desvanece antes de hacerse visible. Camila, al acecho, percibe que la resistencia de Irene tiene raíces más profundas de lo que pensaba. Un destello de furia destila en sus ojos, por primera vez siente la amenaza real. Irene, aferrando el documento, decide: mañana buscará a Beatriz, la única que puede ayudarla a entender el siguiente paso. El próximo día traerá nuevas traiciones, y la batalla apenas comienza. Bajo el tejado Márquez, la tensión se espesa. Nuevas fuerzas oscurecen los vínculos y la lealtad. Cada secreto es ahora una daga afilada, lista para inclinar el destino de la familia. El destino de Paula, de Hugo y de Irene pende de un hilo. Todo puede cambiar en cualquier momento. La tarde cae sobre la finca de los Márquez con un cielo encapotado, cargado de esa electricidad particular de los días en que todo puede romperse. Se escucha el zumbido lejano de una moto acercándose. Irene está junto al seto del jardín, repartiendo semillas en las jardineras. Un crujido de grava la alerta. Se gira, es Álvaro. Los ojos oscuros, la sonrisa torcida. Irene sostiene el cubo de tierra entre las manos como si fuera un escudo. Él se acerca demasiado, bajando la voz hasta un susurro cruel. No fingas que no me has visto. ¿Sabes por qué estoy aquí? Basta, Álvaro. Este no es el lugar. Él se agacha, recogiendo distraídamente una ramita, como si tuviera derecho a estar allí. ¿Te acuerdas de ese sobre? El que guardas debajo de tu ropa interior. Podría llegar a las manos equivocadas. Seguro que Hugo se preguntaría por qué una simple niñera guarda papeles con su apellido. La mandíbula de Irene tiembla, pero no da un paso atrás. Lo intenta, por Paula. Si tú tocas ese sobre o a alguien aquí, lo perderás todo, Álvaro. Él ríe, bajo y áspero. Clava en ella una mirada que la hiela. La pregunta es: ¿qué estás dispuesta a perder tú para proteger tu secreto? Camila tampoco es tonta. Pronto todos lo sabrán, a menos que coopere *S conmigo. Un ventanal se ilumina. Beatriz observa desde el comedor, el ceño fruncido. Camila aparece en el pasillo, pendiente de la escena en el jardín, el móvil en mano. Apenas consigue oír, pero su recelo se multiplica. Baja corriendo las escaleras hasta la cocina. Espía a Irene, luego mira de reojo a Álvaro, que se aleja tranquilamente, seguro de su ventaja. Beatriz se acerca a Hugo, que revisa papeles antes de la cena. Baja la voz, como si las paredes pudieran escuchar. Ese hombre que merodea. No lo soporto. Da vueltas como un buitre. No confío en él, Hugo. Hugo suspira, cansado. No lo dejaré entrar a la casa, Beatriz. Pero Irene parece alterada desde que apareció, algo le esconde. ¿Y si él sabe algo de Camila? Sabes que no dejaría pasar ninguna oportunidad para. Yo que tú, tendría cuidado. Demasiadas cosas raras últimamente. Hugo clava la mirada en la ventana, el jardín, los rostros tensos, la sombra de una amenaza. Siente un vacío en el estómago. Camila, oculta tras el quicio de la puerta,
lo oye todo. Y sonríe con frialdad antes de desaparecer por el pasillo. Más tarde, Paula duerme abrazada a su muñeca, pero sus párpados se agitan, inquietos. Se remueve y, de pronto, baja de la cama y camina descalza hasta el despacho de Hugo, donde él, encorvado, revisa unos contratos. Llama con timidez. «Papá, ¿puedo mostrarte algo?» Hugo abre los brazos, sorprendido por la gravedad en la voz de su hija. «Claro, princesa. ¿Qué tienes ahí?» Paula extrae de su mochila un papel doblado varias veces. Lo entrega con el gesto solemne propio de los secretos grandes para los niños. «Lo dibujé porque no quiero olvidar. Fue cuando la pulsera se rompió». Hugo despliega el dibujo. Son trazos enérgicos, Paula, Irene y Camila junto a una gran ventana. El centro lo ocupa la pulsera, rota, y unas manos, demasiado finas, con uñas rojas, que la partieran intencionadamente. Paula ha sombreado la boca de Camila con rabia infantil. Hugo palidece. Mira a su hija. ¿Por qué crees que Camila rompió la pulsera? Paula baja la cabeza. No quería que Irene estuviera contenta. No le gustan mis regalos para ella. Acariciándole el cabello, Hugo la abraza. El peso de la duda hunde sus hombros. Después de acostar a Paula, encuentra a Irene en la despensa. Está revisando, con evidente nerviosismo, una caja de papeles. Irene, necesito que me digas la verdad. Paula dibujó lo que pasó con la pulsera. ¿Camila la rompió a propósito? Irene se queda paralizada, frágil como una hoja. Vacila. No sé qué decirte, Hugo. Sé que Camila y Paula no siempre. Pero nadie quiere creérmelo. Yo encontré los restos, sí, y... hay cosas que no puedo contarte aún. Por favor, confía en mí. ¿Qué cosas, Irene? ¿Esto tiene algo que ver con ese sobre que siempre guardas? Ella lo mira, temblorosa. Sus ojos suplican comprensión, pero no se atreve a cruzar el umbral. Solo, protégela, Hugo. Hay gente capaz de todo por dinero y posición. Prométeme que no bajarás la guardia. Él aprieta los dientes, incapaz de respirar con normalidad. El silencio crece entre los dos como una columna de tensión. De pronto, Beatriz entra al cuarto, trayendo consigo ese aire de urgencia y desvelo. Hugo, deberías mirar bien a quien tienes al lado. Camila te oculta más de lo que tú quisieras saber. Hazme caso, investiga, aunque te cueste. Hugo asiente, resignado. Lo haré. Ya es hora de dejar de mirar hacia otro lado. Mientras tanto, la peluca lujosa de Camila se mueve con determinación tras el ventanal. Instantes después, la acompaña Damián, un mayordomo que no destaca por su ética. Camila le desliza un sobre con billetes y le susurra al oído. Tienes que buscar cualquier cosa incriminatoria que Irene esté escondiendo. Lo quiero aquí antes de medianoche. Damián asiente y desaparece por el pasillo de servicio. Camila mira hacia la puerta de Irene, los dientes apretados. Damián rebusca entre las cosas de Irene, levanta la ropa, extrae el sobre lacrado pero, al escuchar pasos, tiene que esconderse antes de poder llevárselo. El sobre cae tras un cajón, fuera de la vista. Irene, asomándose a la habitación, escucha el golpeteo y una sombra escapa por la cocina de servicio. Sus manos sudan, el corazón le retumba en las sienes. Mientras tanto, Hugo, impulsado por la revelación de Paula y la tensión acumulada, toma el teléfono y llama al jefe de seguridad. Quiero que revises todo el metraje de las cámaras de hace 2 semanas. En especial el salón y el patio. No me dejes fuera ningún minuto. Y no digas ni una palabra a Camila. Colgando, se queda en pie en mitad de la sala, el pulso acelerado y las dudas como cuchillos. Ya no confía en nadie. Afuera, Camila todavía observa, oculta por las cortinas, los ojos encendidos de rabia. Minutos después, Irene y Camila coinciden en el pasillo. El aire entre ellas chisporrotea de hostilidad. ¿Buscando algo, Irene? Dice Camila, su voz un susurro venenoso. No tanto como tú quisiste encontrar anoche, responde Irene, con una serenidad rota.
Camila sonríe con frialdad. Tienes los días contados en esta casa. Te crees protegida, pero no entiendes con quién te metes. Irene la sostiene la mirada, balbucea apenas un, no me subestimes. Ambas se despiden con un gesto helado, cada una aferrándose a sus secretos como si fueran armas. El eco de la confrontación reverbera en la finca mientras, en el despacho, Hugo introduce la llave en el cajón donde descansaba la copia del video. Al girarla, percibe que alguien ha estado allí antes que él. El peligro ya está dentro de casa. Barcelona dormía bajo la inquietud de una noche sin estrellas. La mansión Márquez estaba en penumbra, apenas interrumpida por los destellos fríos de las pantallas de seguridad en el despacho de Hugo. Él, solo, con la camisa desabotonada y la mirada perdida, sujetaba el mouse como si dudara enfrentarse a la verdad que presentía. Respiró hondo. Hizo clic. En la pantalla, el pasillo del ala este, una tarde cualquiera. Paula sale corriendo de su habitación, risueña. Camila, impecable y radiante, aparece casi al instante. La cámara muestra el momento exacto, la niña le tiende una pulsera, la que con tanto amor había hecho para Irene. Camila le sonríe solo mientras la observa, luego, al ver que la pequeña se marcha, su rostro se transforma. En un gesto brusco, cruel, toma la pulsera y la rompe, arrojando los pedazos al cubo de basura. Fría, satisfecha. Se va. Hugo sufre una punzada. La rabia y la desilusión se mezclan en su cara. Rebobina, lo ve una vez más, y otra. Ahora es innegable, Camila no solo ha traicionado a Paula, ha destruido lo más puro entre su hija e Irene. El silencio nocturno lo envuelve cuando se levanta decidido del despacho, apenas conteniendo unas lágrimas que nunca se atrevería a mostrar. Esas imágenes retumban bajo su piel. Camina por los pasillos, con pasos que despiertan ecos que parecen advertencias. Frente a la biblioteca, encuentra a Camila revisando unos papeles, ajena a lo que se avecina. Ella gira, alarmada al notar la expresión de Hugo. ¿Qué sucede, amor? Vienes tan tarde, su tono es dulce, calculado. Él clava la mirada en ella, firme, helado. Acabo de ver algo que no tiene explicación. ¿Por qué hiciste eso con la pulsera de Paula? Su voz contiene todo el dolor de un padre. Camila tiembla, pero el disfraz de inocencia aparece al instante. ¿De qué estás hablando? Es Irene, ella manipula todo. Me quiere alejar de ustedes. Replica, la voz subiendo de tono mientras finge indignación. Hugo no se doblega ante la manipulación. El brillo en sus ojos es distinto, herido. Quiero la verdad. Esta vez, toda la verdad, exige, dando un paso más, mientras el resentimiento florece entre los dos. Camila, arrinconada, solo atina a culpar a Irene, proyectando antiguas sospechas y sembrando mentiras sobre la integridad de la niñera. Pero Hugo, aunque quebrado, siente que sus propias certezas están colapsando. Mientras tanto, en la habitación de invitados, Irene observa una carta sellada. La sostiene contra su pecho como si ardiera. Sabe que ya no puede huir de su pasado ni de la verdad. Sabe que lo inevitable ocurrirá, sus secretos están a punto de explotar y, aunque puede perderlo todo, por primera vez siente que es hora de poner fin a las mentiras. Una determinación silenciosa asoma en su rostro resignado. La mañana siguiente trae vientos de tormenta. El salón principal se llena de murmullos y miradas curiosas, familiares cercanos, amigos, y hasta Beatriz, siempre atenta a cualquier temblor en la fachada social de los Márquez, perciben la electricidad en el aire. En medio de la algarabía, Hugo, en vez de vestir el traje de novio, aparece en camisa blanca, con el rostro demudado. Junto a él, Camila, pálida pero desafiante. Todos contienen la respiración cuando Hugo, con voz grave, toma la palabra. Lamento profundamente lo que van a escuchar. Pero no puedo, no voy a, seguir adelante con esta boda. Un silencio gélido colapsa sobre la estancia. Camila, fuera de sí, se enfrenta al abismo que había provocado. Vas a romper nuestro compromiso delante de todos por culpa de una niñera. Por culpa de ella.
grita, señalando de manera acusatoria a Irene, que aparece en el umbral con la carta temblando entre las manos. Beatriz, en un rincón, contempla la escena, los ojos muy abiertos. Entre los invitados, las voces bajan a susurros afilados. Camila, en un arrebato desesperado, clava la daga. ¿Quieren saber por qué Irene nunca se va de esta casa? Pregunten por su pasado. Pregunten por el verdadero motivo por el que está aquí. La furia la desborda, destapando fragmentos del secreto que lleva meses espiando. Hugo, tambaleándose emocionalmente, la interrumpe. Basta, Camila. Si tienes algo que decir, dilo ahora, pero no seguiré siendo cómplice de mentiras. Camila solloza de rabia, pero se da media vuelta, incapaz de soportar la mirada de quienes alguna vez la admiraron. Los invitados murmuran con más fuerza. La prensa, ya avisada de la tensión, empieza a enviar mensajes ansiosos, sabiendo que el escándalo se cocina dentro de esas paredes. En ese instante, Irene, pálida pero entera, cruza el salón y se coloca frente a Hugo, apoyada por la mirada de Paula, que busca en ella un refugio incomprensible. Saca la carta sellada y la sostiene con ambas manos. Las lágrimas le resbalan, silenciosas. Yo también tengo algo que confesar, Hugo. Su voz es apenas un susurro, pero la sala guarda silencio. Hugo mira la carta como si viera un fantasma. Esto te pertenece. Es una verdad que debía haberte contado hace años, titubea al ofrecerle la carta. Fui egoísta y mi silencio ha hecho daño. Pero esta niña, señala a Paula, merece saber quién está de su lado. Pase lo que pase, no puedo callar más. Hugo, tembloroso, recibe la carta. La prensa de los invitados se cierra, formando un círculo tenso de morbo y expectación. Camila, derrotada, huye de la habitación bajo la lluvia de miradas acusadoras. ¿Triunfará con su mentira final? Nadie lo sabe aún, el veneno de sus palabras persiste. Irene, sollozando, cae de rodillas frente a Hugo y Paula. Hugo, perdido, mira el sobresellado. Se respira la certeza de que nada volverá a ser igual después de abrirlo. Beatriz, silenciosa, se acerca y posa una mano en el hombro de Hugo, apenas en un gesto de compasión, como quien despide a alguien que se aferra a los últimos restos de un naufragio. Paula se abraza a Irene. El caos de la sala es sordo para ellas. Mientras Camila desaparece entre murmullos, Hugo, con la carta en mano, observa a su hija y a la mujer que, a pesar de todo, ha sido su refugio. Pero ahora, lo ha perdido todo, la familia soñada, la confianza, incluso su propia certeza sobre el pasado. Las pruebas en su contra, sembradas con esmero por Camila, lo han dejado aislado, al borde del abismo. En ese momento, una sombra aparece en el umbral. Álvaro, el exmarido de Irene, observa la escena con media sonrisa, consciente de que sus secretos también están a punto de salir a la luz. El círculo se cierra. Las evidencias parecen demoledoras. Los secretos, imposibles de contener. Y en el aire, justo antes de la revelación, solo queda la sensación punzante de que la verdad, por fin, está a punto de estallar, y nada volverá a ser igual para nadie en la Casa Márquez. La Casa Márquez se siente distinta desde la tarde caótica en que la boda se detuvo y las máscaras empezaron a caer. El aire está impregnado de silencio y de una tensión contenida, como si las paredes mismas necesitaran exhalar la verdad. En la sala, Irene sostiene la carta legal entre las manos, el papel temblando igual que sus dedos. Hugo, exhausto pero expectante, observa a Paula mientras la niña dibuja en la alfombra, ajena o quizás demasiado consciente de la carga en la habitación. ¿Por qué estás triste, Irene?, pregunta Paula de pronto, levantando la mirada con sus grandes ojos inquisitivos. Irene casi sonríe, pero la emoción la traiciona. No estoy triste, cariño. Solo, tengo algo muy importante que contarle a tu papá, y a ti también. El murmullo del reloj es el único sonido cuando Hugo toma asiento frente a ella. Irene, ¿de qué se trata? Su voz es grave, vulnerable. Irene respira hondo y extiende la carta. Necesito que leas esto. Te prometo que después podrán preguntarme todo lo que quieran.
Con manos cautelosas, Hugo abre el sobrelacrado. Sus ojos recorren la letra firme de Lucía, su esposa fallecida. Las palabras son claras, tajantes. Lucía, temiendo su enfermedad terminal, había nombrado legalmente a Irene como tutora provisional de Paula muchos meses antes de su muerte. La carta detalla la profunda confianza entre ambas mujeres y la petición expresa de cuidar el bienestar y la inocencia de Paula, alejada de la codicia de otros. Por unos segundos, Hugo no puede hablar. Lee y relee la carta. Mira a Irene, después a su hija. ¿Desde cuándo sabías esto, Irene? Su tono es mezcla de asombro y herida. Iba a decírtelo, Hugo. Te lo juro. Pero Lucía me pidió que esperara el momento adecuado, que Paula estuviera bien y que tú pudieras confiar en mí por lo que soy, no solo por un papel. Su voz tiembla de sinceridad. Paula, confusa, pregunta en voz baja. ¿Eso significa que Irene es como una segunda mamá? Irene reprime las lágrimas, acariciando el cabello de la niña. Solo significa que siempre voy a protegerte, igual que tu mamá habría querido. Hugo deja caer la carta en su regazo. Lo embarga una comprensión dolorosa y, al mismo tiempo, el alivio inesperado de descubrir que, más allá de traiciones y mentiras, la presencia más constante en su hogar solo buscaba cuidar de lo verdaderamente amas. Irene, no sé si pueda perdonar que hayas guardado esto tanto tiempo, admite, con honestidad. Pero ahora entiendo tantas cosas, y te estoy agradecido. Gracias por cumplir la promesa que Lucía te pidió. Ella baja la mirada, aliviada. Lo único que quería era su bienestar, y el tuyo, también. Hugo toma entonces la mano de Irene, reconociendo todo el peso y el amor que existía oculto en ese secreto. Un cálido silencio cubre la sala. Paula sonríe y, sin darse cuenta, dibuja 3 figuras tomadas de la mano, su papá, ella, y entre ambos, Irene. Mientras la tensión empieza a desvanecerse y los primeros rayos de justicia y comprensión se filtran, una nueva amenaza cruza los portones de la mansión. El rugido de un coche rompe el sosiego. Álvaro Ríos, con la arrogancia del pasado y una carpeta bajo el brazo, irrumpe sin previo aviso. La determinación férrea brilla en sus ojos, pero bajo la fachada se adivina el miedo a perder la última carta que le queda. Irene, tenemos asuntos pendientes, proclama en voz alta, sin importarle la presencia de Hugo. El ambiente se electriza. Beatriz, que acaba de llegar tras sospechar movimientos extraños en la entrada, observa con atención. Álvaro se acerca, mirando a Hugo con desdén. Siempre quise entender por qué confiabas tanto en ella. Quizás la carta que traigo arroje luz sobre lo que realmente esconde tu adorable niñera. Extiende unos papeles. Irene no es la santa que aparenta, y estoy dispuesto a contárselo a todos tus amigos, Hugo. A menos que, su voz deja claro el chantaje. Beatriz da un paso al frente. Qué curioso, Álvaro, que uses la palabra esconder. Porque quizás deberías preocuparte por tus propios fantasmas. Álvaro palidece. Hugo, ya preparado por las confesiones previas, se mantiene sereno. No tendrás oportunidad de inventar nada, Álvaro. Porque, ¿sabes? Ya sabemos sobre la carta de tutora. Irene no te debe nada. Y yo sé lo que has hecho. Sus palabras son firmes, implacables. Beatriz saca entonces un segundo sobre, esta vez rotulado con el sello de un investigador privado, y se lo lanza a Álvaro sobre la mesa. A diferencia de ti, yo sí creo en las pruebas, afirma con gélida elegancia. Álvaro toma el expediente y lo hojea, sus gestos se descomponen. El informe detalla las cuentas que manipuló para vaciar los ahorros de Irene después del divorcio, los intentos previos de extorsión en otras familias, y transferencias realizadas durante el año en que Irene quedó al cuidado de Paula. Las fechas y firmas no dejan lugar a dudas, él ha sido el verdugo silencioso detrás de muchas desgracias. Hugo se levanta, tomando posición delante de Irene y Paula. Si vuelves a acercarte a mi familia, llamaré a la Guardia Civil. Este expediente irá derecho a la fiscalía, y sabes que terminarás en la cárcel. Álvaro, sin la sonrisa habitual, contempla sus opciones. Su amenaza muere en el aire. Da un paso atrás, tenso, balbucea una excusa,
pero Beatriz no le deja terminar. Es la última vez, Álvaro. Desaparece, o será peor para ti. Con la dignidad resquebrajada, Álvaro abandona la mansión mascullando insultos. Irene, aún temblorosa, mira a Hugo y a Beatriz. De verdad se acabó. Murmura. Se acabó, responde Hugo, abrazándola junto a Paula. Ahora la verdad es nuestra. Las sombras que durante tanto tiempo ensombrecieron la casa comienzan a disiparse. La mano de Beatriz aprieta con cariño el hombro de Irene, sellando el pacto silencioso de nuevas lealtades. Días después, la mansión respira de nuevo. Paula correteando por el jardín, su risa volviendo a llenar el espacio de ecos brillantes. Irene la observa, reconfortada, mientras Hugo se acerca con aire sereno y una felicidad nuevo asomando en la comisura de sus labios. Irene, ¿puedo hablar contigo un momento? Hugo se detiene a pocos pasos, inseguro y expectante al mismo tiempo, como si el peso de los días pasados le permitiera, por fin, mirar el futuro. Por supuesto, ella responde, dulcemente. Hugo se toma unos segundos. Sus ojos buscan los de Irene con honestidad, sin barreras. He sido muy injusto contigo, lo sé. Me costó asimilar la verdad, pero ya no quiero seguir ocultando nada. Me has demostrado que el amor, el verdadero, sabe proteger calladamente hasta a los que no pueden entenderlo. Yo, titubea, las palabras pesan. Quiero intentar esto contigo. No por lo que te pidió Lucía, no por deber. Por mí. Porque, te quiero. Irene sonríe, tímida pero emocionada. Da medio paso y su mano encuentra la de Hugo, con la precisión de quien finalmente ha decidido confiar. Nunca pensé que volvería a escuchar eso, Hugo. Y yo nunca pensé que lo diría de nuevo, admite él. Paula, desde la distancia, observa la escena y, viéndolos juntos, corre hacia ellos. Se abraza a las piernas de ambos, sin entender todavía la magnitud de lo que sucede, pero sí sintiendo la calma y la verdad restauradas. Así, desde la honestidad y el perdón, la familia Márquez empieza a escribir una nueva historia, sin secretos que los separen. La tarde se filtra cálida por los ventanales de la casa Márquez. Todo tiene un aire diferente, como si el aire estuviera más limpio, menos denso de secretos. El jardín luce espléndido, coronado por guirnaldas sencillas y una mesa vestida de blanco. Beatriz ofrece su copa de cava, sonriente, el reflejo del sol sobre sus facciones impecables. Por los nuevos comienzos, dice ella, mirando por sobre el borde de sus lentes a Hugo, Irene y especialmente a la pequeña Paula. Por las familias elegidas 2 veces, una por sangre y otra por corazón. Paula, con el cabello recogido por un lazo azul, ríe alegremente con los globos sujetos a su silla. Sus ojos brillan intensos y mágicos al ver la cajita entre las manos de su padre. Hugo, por primera vez en mucho tiempo, no oculta sus emociones. Su mirada se posa primero en la niña, luego en Irene, que permanece a su lado con la serenidad de quien, tras la tormenta, reconoce finalmente la paz. Ven, mi tesoro, dice Hugo, y su voz tiene una dulzura sencilla. Hoy quiero que sientas lo mucho que te queremos, aun cuando a veces el amor esté envuelto en secretos. Abre la cajita y, con manos torpes pero firmes, revela el medallón de plata. Al abrirlo, Paula descubre la foto de su madre, su sonrisa viva en miniatura. Los ojos grandes de Paula tiemblan entre alegría y un atisbo de nostalgia. Irene, con un gesto maternal, le ayuda a abrocharse el collar. Así, cuando la extrañes, siempre la tendrás cerquita del corazón, murmura Irene, conteniendo la emoción. Gracias, papá. Paula abraza a Hugo, y en ese instante, todo el dolor de los meses recientes parece disiparse. Beatriz, con elegancia, enciende la vela del pastel y entona el cumpleaños feliz, seguida por todos los presentes. Cuando Paula sopla la vela, Hugo toma la palabra. Su mirada busca la de Irene y luego recorre, sin vergüenza, los rostros de su familia elegida. Hoy celebramos más que el cumpleaños de Paula. Celebramos el aprendizaje azul y agridulce que dejan los secretos, dice Hugo. Por mucho tiempo me escudé en el dolor y el miedo a perder. Hoy, gracias a cada uno de vosotros, especialmente a ti,
Irene, le tiende la mano, sé que enfrentar la verdad es lo que salva, no lo que destruye. Irene tiembla un instante, como si absorbiera ese reconocimiento. Hugo la invita a acercarse más. Has sido madre, amiga, protectora y hasta guardiana de nuestra propia historia, continúa Hugo, firme. Nadie más podría haber guiado a Paula, ni a mí, a través de tanta oscuridad. Se gira hacia todos. Irene merece gratitud y merece, si así lo desea, quedarse con nosotros, no como niñera, sino como parte de esta familia, oficialmente. Beatriz aplaude, emocionada, con cierto orgullo en el brillo de los ojos. Paula corre a abrazar a Irene y la llama mamá Irene sin titubear, como si finalmente el alma de la casa respirara tranquila. En ese momento, hasta los fantasmas parecen retirarse. El pasado no se borra, pero de pronto no es una amenaza. La música suena tenue. Los presentes charlan, brindan, y por primera vez no hay susurros ni miradas de recelo. Todo resulta tan sencillo, una familia real, reconstruida con verdad. Más tarde, ya en la intimidad de su habitación, Irene prepara una caja de madera en la que caben pequeños tesoros de vida cruzada, la carta legal, cuidadosamente doblada, y el dibujo infantil de Paula, ese que, meses atrás, mostró sin saberlo la crueldad de Camila. Lo observa un instante, consciente del largo recorrido. Sobre la carta escribe gracias. No es solo una palabra, es un resumen de su viaje, del dolor convertido en aprendizaje, de las cicatrices ahora dulces porque dieron sentido a su presencia en la casa. Sonríe mientras cierra la caja y la coloca en el estante alto, con plena confianza en que esos secretos no volverán a herir, sino a recordar. Siente la presencia de Hugo a la puerta. Él la llama en voz baja. «Irene, ¿tienes un minuto?» Ella asiente. Se acerca, y Hugo le toma las manos. Paula está tras él, vestida ya para dormir, su medallón brillando débil bajo la luz. Nunca imaginé que los secretos pudieran enseñarnos tanto, dice Hugo, con voz cálida. A veces, uno se aferra al dolor porque teme volver a perder, pero ahora sé que solo enfrentándolo se sana. Irene lo mira, su mirada ya sin miedo ni vacilación. Tu hija me devolvió la fe en el amor verdadero, susurra. Cuidarla fue mi refugio, pero aquí encontré algo que creí perdido, un hogar. En ese instante, Paula se cuela entre ambos y toma sus manos. ¿Podemos salir juntos mañana? Quiero que me vean contigo y con mamá Irene, dice despacio. Ya no tengo miedo a los secretos. Irene la besa en la frente. Hugo, emocionado, la carga en brazos y, por un segundo, todos los fragmentos rotos de lo pasado parecen encajar. Al día siguiente, la familia sale a las calles de Barcelona. El cielo es azul, el bullicio festivo. Van de la mano, Hugo, Irene y Paula. Apenas reconocidos por algunos vecinos, sienten la ligereza de vivir ya sin la sombra del que dirán ni el peso de las apariencias. Al pasar frente a una pastelería, Paula señala una tarta colorida y la familia entra riendo, disfrutando un presente sin miedo. Irene siente la paz de saberse completa, ya sin cargas. Hugo, más relajado que nunca, se permite disfrutar la simple alegría. Beatriz cruza la acera y, al verlos, les lanza un guiño cómplice antes de perderse entre la gente. No queda rastro de la tensión de antes. Camila, tras el escándalo, ha enfrentado las consecuencias de sus actos, perdida su reputación en sociedad y alejada de los Márquez, no pudo manipular más a nadie. Su partida es mencionada solo como una nota al pie, pues la familia ha decidido mirar solo hacia adelante. La vida de Irene, tan marcada por el temor a ser señalada por su pasado, ha dado un giro completo. Hugo ha reaprendido a confiar, no solo en los adultos, sino en la inocencia y sabiduría de Paula, y sobre todo, en la fuerza de una segunda oportunidad. Paula, que una vez temió los secretos y la traición, aprende que la autenticidad y el amor reconstruyen cualquier corazón. Al final del día, regresan juntos a casa. La caja de secretos permanece cerrada, símbolo de lo aprendido, no de lo oculto. Irene le sonríe a Hugo, y él le corresponde con ese brillo nuevo, libre de recelo. Paula se duerme con el medallón entre las manos y una sonrisa dulce, en sus sueños, todo está bien.
La cámara imaginaria se aleja, una familia que venció al miedo, al engaño y a la pérdida, unida por la verdad, la lealtad y el amor. Barcelona, iluminada por las promesas del futuro, es testigo de cómo los secretos, si se enfrentan y se superan, pueden enamorar, reconstruir y sanar. Porque en este hogar, al fin, el mayor secreto es que el amor todo lo cura.